Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. Mi nombre es Aquila Bonguri y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las enfermedades no reconocidas por la ciencia médica. Enfermedades que pueden llegar a ser patológicas, pueden llegar a ser inclusive hasta traumáticas y que por lo visto no tienen alguna explicación total sobre esas enfermedades. Si bien es cierto que las enfermedades que no son reconocidas por la ciencia médica, por obvias razones no tienen un nombre científico. Para las ciencias ocultas sí tienen nombres y tienen una raíz y sobre todo el daño principal que estos o estas enfermedades pueden causar daños graves o significativos en las personas que los llegan a padecer. La ciencia médica se ha empeñado muchísimo en sacar a relucir los avances científicos, valga la redundancia, para poder salvaguardar la integridad y la salud de las personas. Pero si bien es cierto, en muchas ocasiones, por muy exacta que pueda ser la ciencia médica, no es perfecta. Se puede curar algo, pero se desborda otra cosa que está completamente fuera de control alopático. Ahora bien, para todas las personas que en su momento no creen en nada de esto, es normal y es aceptable. No todo el mundo tiene la capacidad para entender lo que no es real en su manera de ver la vida. Tampoco todo el mundo está diseñado para comprender más allá del límite determinado de cada conciencia, de cada razonamiento y sobre todo de cada visión que tiene el ser humano. Pero lo cierto es de que no caminamos solos. Lo cierto es de que muchas enfermedades son mandadas, son creadas, son apostilladas, son enraizadas o son implantadas por otros seres con una capacidad extraordinaria para poder crear el daño hacia otras personas y de esta misma manera poder hacer daños muy pero muy significativos en las personas. También es verdad que en ocasiones nosotros nos podemos engendrar nuestras propias enfermedades. Aunque se escuche banal, pero es verdad. Nosotros tenemos la capacidad como para podernos sanar, librar o enfermar, inclusive hasta desgastar nuestra energía vital. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese gran poder de discernimiento, de compasión, de evolución, de involución, de enraizamiento, de empoderamiento o de destrucción. Todo está dentro de nosotros, nada está fuera de nosotros. Lo que está fuera de nosotros es lo que nosotros permitimos que esté dentro de nosotros. Ese es el gran dilema y ese es el gran secreto de la vida. Si bien es cierto, nosotros cuando nacemos con un poder inmaculado. Tenemos un poder extraordinario, pero no tenemos la conciencia para poderlo manejar o distribuir a una manera congruente en la vida humana. ¿Por qué? Porque somos unos pequeños trozos de carne peleando para sobrevivir en este mundo de humanos, en este mundo de gente, en este mundo global, sistemático y material. Pero todo el poder lo tenemos cuando nacemos, cuando cobramos la razón. Muchas veces lo he dicho, comienzas a perder ese poder, comienzas a perderte en este gran mundo de la materia y por lo tanto comienzas a decaer
ya no evolucionas, sino que comienza tu principio de involución. La gente cree que cuando naces estás evolucionando porque te vas a convertir en un joven, una joven, te vas a convertir en un adulto. ¿Y después qué? Sigues evolucionando para crearte como un gran anciano, un gran sabio. Eso ya no se llama evolución, eso ya se llama involución. Nosotros nacemos para involucionar, no para evolucionar. La conspiración mental de todos los tiempos es hacerte creer lo que no es real y dejando lo real en una simple metáfora infantil, en una conspiración de mentiras, o simplemente yo no creo en lo que dices porque no lo he visto, porque no es así. El dogmaticismo, tanto como el materialismo, ha hecho cambiar de opinión la mente realmente poderosa y reestructurada a través de los eones del tiempo. Esa es una gran verdad. Y si nosotros, como una gran civilización que somos, porque somos una civilización, para muchas personas que no lo crean, somos una gran civilización, solamente que la mayoría de nosotros no lo sabemos y seguimos empeñándonos en hacernos daños unos a los otros. ¿Por qué? Porque así fuimos diseñados. La mayoría de las personas ha sido diseñada para poder someter a su semejante, poder someter a otros de su misma estirpe, de su propia raza, porque fuimos diseñados como destructores naturales, como verdugos naturales y como el poder de destrucción natal. Y asimismo, las enfermedades de origen desconocido suelen ser por culpa nuestra. Uno de los casos que te podría mencionar son aquellas personas que de repente toda su vida han estado perfectamente bien, tienen una vida completamente saludable, dejando a un lado lo económico, porque aquí no voy a tocar el tema económico, puro de bienestar físico, mental, sensorial o emocional. Pues esas personas que pueden llegar a tener toda esa gran riqueza en una sola exhibición, por decirlo de alguna manera, que estén completamente bien emocional, sentimental, sensorial, vibracional, espiritual y álmicamente, son seres que están en una conexión total con su propio ser. Pero ¿qué pasaría si toda esa gran unión que tienen no está equilibrada, sino que está esparcida por todo su cuerpo, por todos sus cuerpos más bien? Entonces esta persona puede llegar a tener desvaríos emocionales y desvaríos mentales. Un desvarío emocional puede hacer que tu mente pueda tener esa catástrofe interna para poder abrir las pequeñas fisuras para poderte dañar a ti mismo. La mayoría de las enfermedades no conocidas son porque llegan inesperadamente y son transformadas a través de nuestra propia decisión y negación al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que de repente estés diciendo constantemente que te vas a enfermar, que me voy a enfermar, que yo no sé por qué estoy aquí, porque la vida me trata así, y comienzas a hablarte despectivamente, negativamente y agresivamente, pues lógicamente que tu misma vida y tu misma coexistencia se va a ver afectada por tus supuestos razonamientos en tu tiempo real presente, que va a decidir hacerte caso, porque no hay otra manera de detener tu boca, no hay manera de detener tu pensamiento. Entonces comienza la infección mental y sensorial que tú mismo estás creando. Entonces comienza a hacer una gestión interna de crear una enfermedad que no tenga una razonación posible o una estadística posible.
O sea, en pocas palabras, puedes ser tu propio mentor destructor en esta vida sin que ningún médico pueda llegar a detectar inclusive los síntomas extraños que puedas aparentar. Ahora, eso es por una razón, que nosotros somos los constructores de nuestro bien como de nuestro mal. Eso es una verdad. También hay enfermedades en las cuales son alojadas por parte de algún brujo o algún hechicero. Obviamente que tenga la capacidad y la fuerza de hacerlo. Que en realidad hay muchos y muchas que son muy buenos. De hecho, yo en lo particular respeto muchísimo a esas personas porque saben hacer su trabajo en excelencia. Para mí son unos grandes maestros. No es de que les está aplaudiendo en hacerles daños a las personas, pero cada quien utiliza su poder como le plazca. Y uno de los trabajos también más importantes es el que nosotros como mentores de la magia, como creadores del caos, eso que estoy diciendo no lo estoy diciendo por mí, es que todos tenemos magia por dentro, todos somos creadores del holocausto o de las formas caóticas. Solamente como al principio lo acabo de decir, no comprendemos mucho la existencia humana y mucho menos puedes llegar a entender tu propia coexistencia en esta existencia terrenal. Pero después vamos a hablar de todos estos temas. Cuando una persona te hace un trabajo, que es la palabra más correcta, y solamente el trabajo es para debilitarte tu energía vital, ya te está enfermando, porque hay una corriente bioenergética interna indescriptiblemente desconocida y sobre todo nada visual. Solamente quien lo hace lo puede llegar a ver, y solamente quien conozca de este tipo de argumento, de magia, de hechizo, de conjuro, de encantamiento, lo puede llegar a ver. Es por eso que en la actualidad hay personas que se dedican a hacer el mal y otras personas que pueden detectar el mal para poder desprevenir o deshacer ese tipo de sea lo que sea en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que es contratada para poderte engendrar el mal, es obvio que te vas a enfermar, y te puedes enfermar de cualquier tipo de órganos que como normalmente llegamos a tener sin ser detectado por la ciencia médica. Tú puedes tener una sintomatología completamente dispersa de lo que realmente la ciencia médica conoce. Entonces, para el médico sería como un reto en descubrir esta nueva faceta de enfermedad que está ocasionando algún desgaste físico, emocional, sensorial, vibracional o inclusive hasta mental de la persona que lo recibe. Hay muchísimas enfermedades que se pueden adherir al cuerpo humano sin ser detectado, y la persona en cuestión puede ir a miles de hospitales, a miles de médicos, y no pueden encontrar una razón exacta. Y hay casos en los que los mismos médicos dicen, es que todo lo tienes mental, todo es mental. ¿Por qué? Porque ya no tienen ningún tipo de argumentos para poder detectar una enfermedad que es imposible de observar, que ni siquiera los grandes aparatos de la ciencia médica pueden detectar una enfermedad que es adherida por una persona que tiene el poder de hacer. La magia es oculta, la magia es sombra, la magia es sigilosa, los hechizos son sigilosos. No los ves, nunca los vas a poder ver, simplemente estos llegan, se estancan y comienza el preámbulo del dolor. Es por eso que lo voy a repetir. Hay personas que también se dedican a observar ese mal que ha sido adherido para poderlo retirar. Pero una cosa es muy importante que tengas que saber. Cuando un mal está en el interior de una persona y este no es detectado a tiempo, aún cuando conozcas al mismísimo Odín, jamás te lo va a poder quitar si ha pasado el tiempo límite
de arrebatamiento o de rompimiento de eso. Es por eso que muchas personas, cuando buscan a alguien que pueda contrarrestar ese daño, y si es demasiado tarde, ya no se puede hacer absolutamente nada. Es más fácil destruir que reconstruir, para que lo tengas en cuenta. Ahora bien, hay personas que tienen una enfermedad terminal y estas no mueren. ¿Por qué? Porque pudieron haber sido partícipes de una estrategia mística o pactoria o de alianza ante entidades muertos o deidades de cualquier índole que pudiese llegarse a presentar ante esas personas. Hay personas que están enfermas de cáncer o de cáncer terminal, cáncer de corazón, cáncer de pulmón, y que puedes estar respirando con un solo pulmón. Tienes solamente la mitad del corazón funcionando, la mitad del hígado funcionando, y te dicen que vas a despedirte de ese mundo en algún tiempo, y sin embargo pasa el tiempo y no pasa nada. La persona sigue coexistiendo, sigue viviendo. Para nosotros, para nosotros como seres humanos, como seres coherentes y conscientes de la vida, se te sería extremadamente extraño que una persona que tiene esa enfermedad agónica que a cualquiera lo puede destruir, siga en pie de guerra, siga con una fuerza y que aparente años de fortaleza cuando sus años son de poca vida, porque no encuentro una palabra más correcta para poderlo decir. Y eso que es lo que pasa. Hay personas, y esto es verdad, hay personas que hacen algún tipo de alianza o de pacto con algún tipo de deidades muertos o entidades que pudiesen presentarse. ¿Qué es lo que hace? Dependiendo del pacto o de alianza que la persona vaya a hacer. Esta cosa, llámese como se llama anteriormente ya dicho, toma la posición del dolor que está dentro del cuerpo de quien lo ha solicitado. Entonces detiene todo ese proceso de muerte para que la persona no llegue a fallecer y dure el tiempo necesario según la alianza o el pacto que se haya realizado. Eso también es posible. Y hay muchísimas personas que andan caminando por estas tierras, digamos, que vendrían siendo muertos en vida, porque están viviendo un tiempo que ya no les pertenece, porque les estaban otorgando un tiempo por la alianza o el pactorium que han estado o que en su momento realizaron. Hay muchísimas personas que tienen esa enfermedad terminal y siguen con una vitalidad, yo creo que mejor que uno. ¿Por qué? Porque no son ellos, sino es ese alguien que está dentro de ellos dándoles esa vitalidad. También hay otro punto muy importante, las enfermedades compartidas. Las enfermedades compartidas, estas son demasiado dañinas para cualquier persona, pero solamente se presentan en aquellas gotas similares de agua, con esas 3 gotas similares de agua. Aquí estoy llamando gotas similares, estoy hablando de personas que sean gemelas o sean trillizas o trillizos, que sean completamente idénticos. Una enfermedad compartida, ya sea impuesta o llegada, esta puede ser compartida con esos grandes lazos de sangre, como es la unión. Y si una persona de estas, supongamos que yo tengo un gemelo, si yo me enfermo, se enferma mi gemelo. Si una enfermedad de estas desconocida me ataca a mí, y mi hermano me quiere ayudar para saber qué estoy haciendo, con el solo hecho de que él me toque y se comparte en la enfermedad, y los dos pasaremos la misma agonía el resto de nuestras vidas. Que pueda haber algún gran cambio de estas enfermedades compartidas, siempre hay cambios benéficos para cada persona. Con una enfermedad compartida puede ser
nosotros tenemos una palabra que decimos puede ser mecha de dolores y trastornos, tanto físicos, mentales, sensoriales o vibracionales, inclusive daños en tu estructura orgánica, sistema óseo, inclusive tu sistema inmune puede quedar completamente débil por una enfermedad compartida. Esto suele presentarse muchas veces porque, la persona tuvo algún tipo de problemas con alguien que no debió haberse miscuido o vinculado, y esta a su vez haya tenido que tener algún tipo de venganza en contra. Puede dañar a esa persona dañando a su sangre. Obviamente hablando de personas gemelas o que compartan la misma imagen en su forma física. Lamentablemente, para poder hacer un rompimiento de una enfermedad compartida, tienen que tener la voluntad ambas partes, si son gemelos o si son trillizos, todos tienen que estar completamente de acuerdo, porque es un trabajo completamente diferente a cada uno. Se puede hacer un rompimiento de línea de sangre para que la enfermedad quede completamente obstruida y trabajar independientemente con ambos para poder disminuir la enfermedad, para dar más tiempo de vida, o simplemente arrancar la enfermedad para que puedan tener una calidad de vida. Eso es muy importante. Las enfermedades compartidas son muy comunes entre estos grandes personajes. El único detalle de que la mayoría de las personas no creen todo esto. Y eso es el verdadero poder que han metido a través de los años, el tener esa duda de no creer. Y como no crees que esto pueda llegar a suceder, las personas sucumben. ¿Por qué? Porque simplemente están dogmatizadas por su propio imperio mental, están dañadas por su propio sentimiento sensorial y obviamente están corrompidas por su propia estrategia coherente e ineficazmente irracional. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras la persona no se dé cuenta que hay enfermedades completamente de origen desconocidos y que pueda afectarnos, entonces la persona está completamente expuesta para cualquier tipo de enfermedad. Si la ciencia médica con las ciencias ocultas pudiesen tener una gran unión, les aseguro que no habría muchas enfermedades que pudiesen atacar al ser humano. Como en antaño no existían todas las enfermedades que hoy conocemos. ¿Y por qué? Porque todos estábamos familiarizados, todos teníamos el conocimiento de la magia y todos en su momento morían pasando muchísimos años. Hoy la mortalidad promedio es de entre 80 o 90 años y antes podías vivir hasta 100 o 200 años. Y no lo digo yo, lo dicen los historiadores y las escrituras muy antiguas, que hacían hincapié en que el ser humano vivía más en estos tiempos, porque en aquel tiempo sí se creía en la magia y sí se procedía a trabajar con las grandes virtudes y los grandes dones que siempre nos preceden como seres humanos. Sí, en otros términos, como bien lo dije en su principio, fuimos diseñados para autodestruirnos, pero también si somos una gran cosecha para otros, entonces nosotros tenemos que demostrar que esa cosecha ha evolucionado mentalmente, aunque nuestro cuerpo involucione. Pero evolucionar mentalmente es la clave de cada ser humano, es la clave del por qué estamos aquí. Dicen que nacemos para morir, sí, pero nuestra mente no muere, nuestra mente puede trascender. Y ese es el gran secreto de la coexistencia en vida terrenal, como en vida sensorial, como vida extrasensorial y sobre todo como vida espiritual. Así que por lo tanto,
Si tú llegas a conocer a unas personas que tengan una enfermedad compartida, diles que si hay posibilidad de ser regenerados, de ser librados. Si conoces a una persona que tenga una enfermedad impuesta que no ha sido reconocida por la ciencia médica, también hay solución. Todo hay solución. Bueno, se dice que todo hay solución, inclusive hasta la misma muerte hay una solución. Pero quien entiende estas últimas palabras, podemos comenzar a entender su propia coexistencia en este plano. Si conoces a una persona que ha sido aperturada por él o por ella misma a través de sus sensaciones y emociones descontroladas y negativas, y ha hecho una brecha en su interior para poderse autoenfermar y autodestruirse, también hay posibilidad de ser resguardado o resguardada y darle la vitalidad que necesita ese cuerpo para darle la energía a esa alma que puede ser, digamos, el motor de nuestro cuerpo físico. Deben de tener muy en claro lo siguiente: las enfermedades de origen desconocido no es una casualidad. Estas existen como un verdadero preámbulo, como un verdadero diagnóstico, como una verdadera verdad dentro de la cosmología de nuestro ser interior, como una verdadera cosmogonía de nuestros seres superiores, nosotros mismos en diferentes estados de conciencia y en diferentes estados de vibración. Se dice que como es arriba es abajo y como es en los costados. Sí, en eso me queda más que claro, pero no puede ser lo mismo tu conciencia como tu supraconciencia. Si tú sigues empeñado, sigues empeñada en no creer en cosas que son, digamos, extranormales, que no se pueden llegar a entender, entonces quiere decir que no estás entendiendo absolutamente nada del por qué estás aquí. La mayoría de la gente se basa mucho en crear y en hacer un camino de alegría monetaria sin ver la riqueza que tienes en tu interior. Hay personas que se sienten frustradas porque eh, se les está agotando digamos, su dinero bancario, cuando ni siquiera se dan cuenta que se les está agotando la vida, pero quieren seguir almacenando cosas materiales, como que si el dinero te lo puedas llevar a, a esos grandes caminos del más allá. Y bueno, este tema puede tener muchísimas, muchísimas líneas más para podernos expresar. Pero lo cierto es de que este tema no va a terminar aquí, sino que es la pequeña introducción de lo que viene a continuación. Así que, por lo tanto, tienes que tener en cuenta las siguientes palabras. Si nosotros somos energía, ¿por qué dejar que la energía de otros lastime la propia? Malish la mano, que la magia resida dentro de ti. Un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres.